¿Qué pasaría si te dijera que una sola figura ha provocado uno de los mayores cismas en la historia espiritual de la humanidad? ¿Y si ese hombre, que unos llaman Salvador y otros solo profeta, fuera el eje de dos de las religiones más grandes del mundo? ¿Podría el mismo nombre representar dos realidades completamente opuestas? Hoy, abrimos las puertas a una verdad que muchos prefieren evitar. Una verdad que incomoda, divide y, al mismo tiempo, revela el alma misma de la fe, Jesús o Isa. Dios hecho carne o un hombre entre profetas. Es una confrontación directa entre dos visiones del universo que jamás podrán reconciliarse sin una guerra de fe. Pero ¿y si te dijera que no todos creen en el mismo Jesús? ¿Y si el Jesús que conoces no es el que otros millones de personas veneran? ¿Y si existieran dos versiones radicalmente opuestas de un mismo hombre, con verdades tan distintas que solo una puede ser cierta? Este no es solo un análisis teológico. Es un duelo espiritual. Un conflicto silencioso entre dos fuegos que aún arden en el corazón de la humanidad. El Jesús del cristianismo, vs el Jesús del Islam. Uno es adorado. El otro es seguido. Uno es divino. El otro es humano. Uno es el Hijo eterno de Dios. El otro es un profeta enviado por Alá. Ambos nacieron de una virgen. Ambos hicieron milagros. Ambos predicaron la paz. Pero hasta ahí llega el acuerdo. Todo lo demás es una guerra de creencias. En el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, consustancial con el Padre, el Salvador del mundo que venció a la muerte. Es el rostro humano del Creador, el Verbo eterno que se hizo carne para habitar entre nosotros. Cada una de sus palabras tiene el peso de lo divino, y cada gota de sangre derramada en la cruz fue una transacción espiritual, su muerte a cambio de nuestra redención. En el Islam, sin embargo, Jesús, Isa, es un hombre noble, nacido de una virgen por mandato de Alá, sí, pero estrictamente un ser humano. Un profeta poderoso, sin duda. Un hacedor de milagros, sí. Pero jamás Dios. Nunca el Hijo. Para los musulmanes, decir que Jesús es Dios es una blasfemia monstruosa, una herejía imperdonable. En la Sura 112 se establece con una claridad escalofriante: Dios no engendró, ni fue engendrado, y no hay nadie semejante a Él. Es la negación directa del corazón mismo del cristianismo. Aquí no hay espacio para el Jesús crucificado que derrama amor. Hay, en cambio, un Jesús rescatado, librado de la cruz por un Dios que nunca permitiría que su profeta más puro muriera de forma tan vergonzosa. 1. Dios, o siervo. Para los cristianos, Jesús no es solo un hombre, ni un sabio, ni un profeta excepcional. Es mucho más que eso. Es el Verbo eterno, la palabra viva de Dios que existía desde antes de toda creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan. Y así comienza también una de las afirmaciones más poderosas y radicales de toda la fe cristiana, que Dios se hizo carne. Que el Creador del universo se envolvió en humanidad, caminó entre nosotros, sintió hambre, dolor y amor. No fue simplemente un enviado del cielo, sino el mismo cielo descendido a la tierra. Jesús, para los cristianos, es Dios hecho hombre. No un representante, sino la encarnación divina. El puente entre lo eterno y lo terrenal. El rostro visible del Dios invisible. Pero para el Islam, esta idea es impensable. Inaceptable. Incompatible con su visión del monoteísmo puro. Para los musulmanes, Jesús, conocido como Isa, es uno de los más grandes profetas enviados por Alá. Admirado. Honrado. Pero jamás adorado. Es un servidor fiel, un hombre justo, un ejemplo de virtud, pero sigue siendo un ser humano. Nada más. Decir que Dios tuvo un hijo, para ellos, no es solo un error teológico, es una blasfemia. Una ruptura directa con la unicidad absoluta de Dios. La Sura 112 del Corán lo proclama con fuerza. Di, Él es Alá, uno.
Alá, el absoluto. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. Y no hay nada que se le parezca. Para el Islam, Dios no comparte su esencia con nadie. No se encarna. No se fragmenta. No se humaniza. ¿Jesús divino? Imposible. Para ellos, eso sería limitar a Dios, humanizar lo eterno, e introducir una dualidad en lo que debe ser absolutamente uno. Y aquí nace el primer gran choque. ¿Fue Jesús Dios, o simplemente un siervo? ¿Es Emmanuel, Dios con nosotros, o es Isa, un siervo que habló con el permiso del Altísimo? 2. ¿Hijo de Dios, o solo mensajero? Aquí no solo nace un desacuerdo. Aquí estalla el escándalo. Porque esta no es una simple diferencia teológica, es una línea de fuego que divide dos mundos de fe. Para los cristianos, Jesús no es un mensajero más en la larga lista de profetas. Es el Hijo de Dios, nacido del Espíritu, no creado como los demás. Es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo manifestado en carne. Un misterio que trasciende la lógica humana, pero que constituye el corazón del cristianismo. El Dios eterno descendió del cielo, tomó forma de siervo, y se ofreció como sacrificio por los pecados del mundo. Jesús no vino solo a hablar, vino a salvar. No vino a preparar el camino para otro, sino a ser el camino. El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así lo dijo. Así lo creyeron sus discípulos. Así lo predicaron, aún a costa de sus vidas. Pero para el Islam, esto es una herejía imposible de aceptar. Jesús, Isa, es un gran profeta, sí. Uno de los más importantes. Pero no es hijo de Dios. No puede serlo. Porque para ellos, Dios no tiene hijos. No comparte su divinidad. No se divide en personas. No muere en una cruz. El Corán es tajante. No conviene a Alá tener un hijo, glorificado sea. Cuando decide algo, le dice tan solo, sé, y es. Sura 19:35. Para los musulmanes, Jesús fue enviado por Dios, pero nunca fue Dios. Fue un servidor obediente, pero no un salvador. Y jamás debe ser adorado. Porque adorar a un hombre, aunque fuera nacido de una virgen, aunque hiciera milagros, es, para ellos, caer en el shirk, el pecado más grave, asociar otros con Dios. Aquí las diferencias no son pequeñas. Son abismales. Mientras los cristianos ven a Jesús sentado en el trono celestial, intercediendo ante el Padre como Rey y Redentor. Los musulmanes lo ven como un humilde siervo que, al final de los tiempos, volverá no como Dios, sino como testigo contra aquellos que lo adoraron como tal. Y entonces surge la pregunta que sacude la conciencia. ¿Fue Jesús el Hijo Eterno, el Dios encarnado que vino a redimirnos? ¿O fue simplemente un profeta más, cuya misión fue allanar el camino para el último y definitivo mensajero, Mahoma? 3. La resurrección, milagro central o mito inventado. Para los cristianos, todo gira en torno a un solo evento, la resurrección. Sin ella, la fe se derrumba. Jesús venció la muerte, salió del sepulcro al tercer día, fue visto por sus discípulos, comió con ellos, y luego ascendió gloriosamente al cielo. Este no es un detalle, es el corazón del cristianismo. Pero en el Islam, esa escena nunca ocurrió. Jesús no murió. Fue elevado vivo por Alá, protegido de sus enemigos. En su lugar, dicen algunos intérpretes, otro fue crucificado por error o engaño. No hubo cruz. No hubo tumba vacía. No hubo resurrección. Entonces, la pregunta es explosiva. ¿Quién dice la verdad? ¿Los apóstoles que afirmaron haberlo visto resucitado y murieron por esa convicción? ¿O los versos del Corán escritos más de 600 años después que niegan completamente esa historia? Una fe afirma que Jesús venció la muerte. La otra dice que ni siquiera la enfrentó. ¿Milagro glorioso o mito construido? Alguien está profundamente equivocado.
Y las consecuencias no podrían ser más eternas. 4. El Consolador, Espíritu Santo o Mahoma. Jesús prometió un Consolador. Para los cristianos, es el Espíritu Santo. El mismo Dios que habita en sus corazones, guía y santifica. Para muchos musulmanes, esa promesa era una profecía de Mahoma. No un espíritu, sino un hombre. Un profeta que vendría después de Jesús y que completaría el mensaje divino. Aquí surge otra grieta. ¿Es el cristianismo incompleto sin Mahoma? ¿O el Islam usurpa una promesa que no le pertenece? 5. Los milagros, pruebas de divinidad o poderes prestados. Ambas religiones reconocen que Jesús hizo milagros. Sanó enfermos. Resucitó muertos. Caminó sobre el agua. Pero en el cristianismo, esos milagros prueban su divinidad. Son señales que demuestran que Él es más que un hombre. Es Dios con nosotros. En el Islam, en cambio, cada milagro es una señal de Dios, no del hombre. Jesús es solo el canal. El instrumento. No el autor del poder. 6. El pecado y la salvación, obras o gracia. En el Islam, cada quien nace puro. No hay pecado original. El perdón se gana con obras, arrepentimiento y obediencia. Pero en el cristianismo, la humanidad nace caída. Desde Adán y Eva, cargamos una mancha que solo puede ser limpiada por la sangre de Cristo.